Comencemos con Financing Five 18 al 15 de junio del 2012. Titulamos este video Elecciones en Grecia, potencial intervención coordinada de bancos centrales del G20 para inyectar liquidez. Como vamos a explicar en un ratito, se reportó a partir de ayer jueves la posibilidad de que si las elecciones en Grecia resultasen en algo negativo para los mercados y generasen una corrida o una, si quieren, huida del sistema financiero de la Europa PIX al resto de la Europa más fuerte, para evitar un freeze o un credit crunch, los principales bancos centrales del G20 estarían dispuestos a inyectar liquidez, lo cual es una buena noticia, pero como vamos a ver en un ratito, esto no soluciona absolutamente nada y seguimos con lo mismo, parches de corto plazo, que por momentos son buenos, por momentos son necesarios, pero no responden a una pregunta sustancial, que es cómo hacer Europa para definir una estrategia de mediano plazo y terminar con este problema de una vez. ¿Qué es lo que ocurrió en esta semana, básicamente? Bien, lo único que importó en esta semana fue Europa. El lunes, recuerden que los mercados festejan por algunas horas el salvataje de bancos españoles para colapsar luego. Recordemos que el mercado había abierto con noticias del fin de semana que anunciaban que España habría conseguido de la Unión Europea un salvataje para sus bancos de hasta 125 billones de dólares. Los mercados abren el lunes en Asia muy positivos, abren en Europa muy positivos, con un IBEX llegando hasta el 4% positivo en el día, pero ese rally, si quieren esa alegría, duró solamente por 3 o 4 horas y a partir de ahí los mercados empezaron otra vez a atacar la curva soberana española y la curva soberana de Italia. El IBEX el mismo lunes termina negativo, lo cual implica que los mercados ni siquiera un día pudieron festejar esta noticia. La pregunta es ¿por qué? Bueno, yo creo que los mercados están llegando a la conclusión de que es más de lo mismo. Europa sigue sin una estrategia integral y multidimensional y de largo plazo para, si quieren, tratar de comenzar a solucionar un problema que le va a llevar décadas, pero en la medida que solamente se anuncien, si quieren, medidas secuenciales que ya hemos visto fracasar anteriormente, esa fue un poco la lectura que hizo el mercado en este sentido. Un poco, mi lectura particular es que se percibe en los mercados una especie de degradación de este tipo de medidas monetarias, que en definitiva han demostrado que solamente duran un par de semanas o meses. Aquí al shock real hay que solucionarlo con una decisión real y una decisión real obliga a Europa a definir una estrategia de muy largo plazo que trate de complementar aspectos que funcionan en una forma coordinada. Una parte es el crecimiento, otra parte es la deuda. En la medida que Europa no tenga una respuesta simultánea para ambas cosas, es imposible hablar de un sendero estable, especialmente en los países más comprometidos de la Europa PIX. Tercer aspecto importante, en este entorno de complejidad para Europa, el jueves, la 10-year yield de España quiebra por primera vez el 7%, si bien cerró debajo del 7% en el intradiario, llegó aproximadamente a niveles del 7,02%, lo cual es un hecho histórico. Nunca España, desde su incepción en la zona euro, había cotizado su 10-year por sobre el 7%, el cual se considera en sí mismo un nivel crítico que ha generado salvatajes tanto para Irlanda y Grecia, cuando las mismas curvas habían llegado a esos niveles. El viernes, bien, como les expliqué y un poco lo que motiva el título de este Financing Five, reportes el jueves sobre una potencial intervención coordinada de bancos centrales del G20. Esto en el cortísimo plazo obviamente es una buena noticia. Los bancos centrales le están enviando la señal al mundo. Tranquilos, que si esto se complica, nosotros estamos para inyectar liquidez, que es en definitiva lo que venimos haciendo en estos últimos 4 años. Pero también es cierto que estas son medidas de corto plazo, no solucionan el largo plazo, ni siquiera están cerca de hacerlo. Aquí quien tiene que decidir y que tiene que dar respuestas a cómo volver a colocar a Europa en un sendero estable de deuda-crecimiento es la Europa misma. Eso va a obligar a Europa a definir una estrategia multidimensional y de muy largo plazo y ni siquiera estamos cerca de conseguir eso. Con lo cual, lo único que están haciendo los bancos centrales del G20 acá es atajar lo que probablemente sea un tsunami de pánico, quién sabe qué puede ocurrir, si realmente se complican las elecciones en Grecia, si realmente Grecia estaría fuera del euro, como vengo diciendo varias veces. Una cosa es una Grecia fuera del euro en forma ordenada, otra forma es en forma caótica. Lo que están tratando de hacer, en mi opinión, los bancos centrales del G20 es decir, vamos a tratar de hacer esto lo más ordenado posible si llegase a ocurrir, cosa que ni siquiera es un dandí. Bien, el domingo 17 tenemos elecciones en Grecia y veremos qué ocurre. Hay dos posibilidades. Esta una que se denomina la pro mercado. Si llegasen a ganar los partidos políticos pro mercado, estos partidos defienden el paquete de austeridad, defienden el salvataje y básicamente están dispuestos a implementar las severísimas medidas de ajuste fiscal
exigidas por la zona euro, lo cual a nivel macroeconómico es difícil de entender. No me imagino cómo Grecia va a poder hacer eso, con lo cual la decisión pro mercado en sí misma intentaría defender un escenario macroeconómico que en mi opinión es indefendible. ¿Y cuál es la otra opción? Es la antimercado, y bueno, una decisión antimercado eventualmente no respetaría las condiciones del bailout que exige la Unión Europea para Grecia, con lo cual no respetaría las medidas de austeridad, y eso eventualmente podría hasta generar un default de Grecia y una salida de Grecia de la zona euro. Veremos cómo termina esta historia. Ciertamente tiene un potencial explosivo y por eso el conveniente anuncio de los principales bancos centrales del G20, que creo que es una buena decisión, están ya mandando señales y están ya conteniendo expectativas que pueden ser explosivas. El miércoles 20 finalmente se viene la FED de Berranque, y acá me pregunto, hay tanta especulación en torno a una tercera ronda de flexibilización cuantitativa, la pregunta es, si llegase a venir una flexibilización cuantitativa, ¿qué tan útil podría ser? Fíjense que la última pregunta que me hago acá es, ¿cuánto puede un QE3 ayudar a la economía global en este contexto? Si hay un QE que realmente sirve, en este caso tiene que ser europeo, Europa tiene que decidir un nivel de yields en donde ubicar a la Europa PIX. ¿Cómo hacer eso? Eso es a través de compra directa de bonos e inyección monetaria, y una vez que lleve a las curvas al nivel que el Banco Central Europeo decida, defenderlas indefinidamente. ¿Sirve esto para solucionar el problema? No, pero esto calmaría el corto y mediano plazo, permitiría un rolling de deuda. Recordemos que cuando tenemos países altamente endeudados es fundamental que estos países puedan renovar su deuda a tasas constantes y no crecientes. Con lo cual, atacar esas curvas, fijar un nivel y defenderlo, daría esa estabilidad. Y una vez que uno consigue esa estabilidad, hay que ir al lado fiscal, hay que ir al lado de largo plazo y realmente tomar las medidas que son necesarias para poder encauzar a Europa finalmente, nuevamente, en un sendero de estabilidad. Esas medidas son muy costosas a nivel político, pero dadas las circunstancias y dado cómo se está comportando el mercado, yo creo que a la zona euro ya le está quedando cero margen de error. Creo que en sí mismo el hecho que España y Italia, dos de las principales economías de la zona euro, estén tan comprometidas, es en sí mismo, y entiéndanme bien, una buena noticia. ¿Por qué? Porque Europa no tiene más tiempo para equivocarse. Ya se viene equivocando casi hace 2 años y medio. El tiempo se acabó. Básicamente ahora vamos a analizar qué es lo que estuvieron haciendo los mercados. Como siempre es mi costumbre, yo trato de analizar el mercado de yields en primer lugar, con lo cual vamos a ver qué es lo que hizo el mercado de yields, probablemente en el país que más foco ha tenido durante esta semana. Esta es la 10-year de España. Fíjense, como les dije, cuando España anuncia su paquete salvataje a bancos, apenas abre el mercado en Europa, la curva de bonos en España ralea llegando casi al nivel del 6%, pero después empieza en el mismo día un deterioro, llevándola a un nivel, recuerden que cuando las yields suben los bonos bajan, con lo cual se vendieron los bonos, el mercado cierra en 6,50, al día siguiente el mercado vuelve a buscar nuevos máximos casi a niveles de 6,80, y ayer jueves España históricamente nunca había quebrado su nivel del 7% en la 10-year yield y lo hizo, con lo cual el estrés es muy grande, el mercado no cree en estos parches temporarios. Vamos a un hermano gemelo en este sentido, vamos a nada más y nada menos que la tercera economía de la zona euro, o sea, Italia. Fíjense que Italia básicamente tuvo la misma dinámica, con yield subiendo, 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 llevando el jueves cuando España llegaba al 7, Italia llegaba al 6,33 y recordemos un detalle, hace no más de 10 días en donde España estaba al 6,33. ¿Esto qué quiere decir? Que la Italia de hoy es la España de 10 días atrás. Si este mercado no lo frenan, este mercado está ganando gama en la curva soberana y esto, ¿qué quiere decir? Potencialmente en 10 días podemos tener Italia al 7%, si no hacen nada, con total certeza podemos tenerla ahí. Vamos rápidamente entonces a ver lo que hizo la TENIA de Estados Unidos, muy tranquila y muy expectante yo diría a lo que va a pasar la semana que viene, aunque hay analistas incluso están poniendo esta yield por debajo de 1,20. Esto está hablando un poco de las expectativas que hay en este mercado. Básicamente entonces, acá tendríamos la 10-year que está en niveles de 1,60%. Vamos rápidamente ahora a ver qué es lo que pasó con la curva de Alemania. Fijémonos que la 10-year de Alemania también no ha hecho grandes cambios. Vamos a ver la recuperación del sistema aquí. Fijémonos que esta yield estuvo básicamente tradeando en un rango de 1,29, 1,40 y pico, nada nuevo acá. La de 2 años, que si quieren fue la superestrella de la semana pasada, recuerden que esta tasa por primera vez en su historia tocó niveles negativos, actualmente está en un rango entre 0 y 7 basis, o sea, la nada misma. Vamos entonces ahora a ver qué es lo que aconteció con las monedas. Bueno, las monedas, si quieren, vamos a poner acá el euro. Las monedas, si quieren,
Permítanme acá hacer el dragging de esto. Al principio de la semana, cuando el mercado se negativizó con el tema, si quieren, del anuncio de España, el euro trata de colapsar nuevamente, básicamente quebró 1,25, pero después, con todos estos nuevos anuncios de inyecciones potenciales de liquidez y con una Fed acercándose, yo no sé cuánta gente se va a animar a shortear el dólar hasta saber qué anuncia Ben Bernanke el próximo 20 de junio. Por su lado, el yen también muy tranquilo, las monedas realmente han hecho muy poco durante esta semana, lo cual no me sorprende, se viene un shock muy grande la semana que viene, tener posiciones direccionales en este contexto puede ser realmente trágico, las monedas se pueden mover muchísimo en cualquier dirección, dependiendo de lo que anuncie Bernanke. Vamos a ver los equities. Bueno, hay algunos equities que han sido muy castigados acá. Por ejemplo, vamos a tratar de ver qué es lo que hizo Italia. Italia en los últimos 2 días ha sido severamente castigada, severamente castigada. Un poco la respuesta es por qué. Fíjense que al principio de la semana fue muy castigada, después recuperó. Bueno, el mercado está leyendo rápidamente que si España ha necesitado este paquete de salvataje, Italia es el próximo. Por eso vine diciendo esto hace años ya. Es tan importante frenar y calmar la dinámica de expectativas de mercado y Europa no lo ha podido hacer en este sentido, con lo cual cada vez que cae uno nuevo, el mercado no se queda ahí, va a buscar el próximo. Con lo cual es fundamental fijar un nivel de tasas y defenderlo y en el tiempo que compra eso, salir a buscar las reformas que realmente se tienen que hacer en Italia, en España, en todos los países comprendidos de Europa. Porque convengamos una cosa, a un shock real no se lo soluciona nunca con moneda. Necesitas una decisión real para choquear a un shock real. Y esas son las decisiones de largo plazo que necesita Europa. Vamos a ver lo que hizo, por ejemplo, Grecia. Grecia tiene una dinámica muy especial, especialmente ayer. Si la memoria no me falla, realizó hasta un 10% ayer Grecia, con rumores de que se viene un resultado electoral favorable para una decisión pro mercado, pero los mercados son así. No entiendo bien qué están festejando, aún con una decisión pro mercado a nivel macro, el plan de austeridad para Grecia no cierra por ningún lado. El S&P, por ejemplo, ha tenido una semana razonablemente buena. Fíjense que esta semana fue bastante parabólica. Arranca negativa y después se recupera con expectativas o con una Fed que se viene la semana que viene. No creo que nadie se anime a estar demasiado corto sabiendo lo que Bernanke es capaz de hacer cuando anuncia inyecciones de liquidez, aun cuando creo que este QE3 está muchísimo más condicionada que las QE1 y QE2. No hay mucho que QE3 pueda hacer en este contexto. Tenemos una tasa de 10 en 1,50, tenemos un problema europeo que depende básicamente de Europa y no de Estados Unidos, con lo cual tengo la sensación de que es más el costo que asumiría Bernanke hacer QE3 que si no lo hiciese, pero tampoco me animo a descartar la posibilidad de que lo haga. En el contexto actual, el crecimiento está muy débil, la situación en Europa está muy complicada. Vamos a los CDS ahora. El CDS de 5 años. Lo que vemos acá es la evolución de los CDS de 5 años de España e Italia. Fíjense que prácticamente son hermanos gemelos en esta realidad y que sean percibidos por el mercado como hermanos gemelos no es una buena noticia por la sencilla razón que si España necesitó un salvataje a bancos, el mercado está extrapolando a Italia ahora. Finalmente, vamos al VIX. Bien, ¿qué es lo que ha hecho el VIX en la semana? Bueno, lo que normalmente hace el VIX cuando hay pánico. Abre el mercado, recuerden que los primeros días fueron días de negatividad, con lo cual el VIX salta al inicio de la semana 23. Después, cuando España llega al 7% en su yield, el VIX llega casi a 25 y después un poco con la positividad de los mercados de ayer se calmaron. Hoy estoy filmando este video antes de que abra Estados Unidos. Estados Unidos aparentemente va a estar abriendo levemente positivo, con lo cual el VIX debería estar en estos niveles. Bien, como venimos anticipando un poco ya desde hace unos cuantos días, no solamente en el video, sino en mi propio blog, de acuerdo a lo que vengo escribiendo, se venían semanas complicadas, estamos prácticamente ya el 17 de junio con Grecia, vamos a resolver esa incertidumbre, cueste o no cueste, ya vamos a saber qué va a ocurrir, el 20 se viene la Fed, tengo la sensación de que se vienen semanas muy decisivas e insisto, con todo lo costoso que esto puede implicar, es una buena noticia que España e Italia estén tan comprometidas en su curva de bonos, porque Europa ya no tiene más margen de error. Algo hay que decidir y tengo la sensación de que algo se viene. Y esto trascendería incluso lo que anunciaron los bancos centrales del G20 respecto a sus inyecciones de liquidez. Bien, veremos qué pasa la semana que viene. Va a ser una semana muy interesante, llena de shocks y de despeje de incertidumbre. Nos vemos entonces en Finance in 519. Hasta luego.